Amigos, cordial saludo, bienvenidos a esta nueva emisión. Después de un breve receso, ya estamos de nuevo con ustedes una vez más. Muchas gracias también por su tiempo. Y bueno, insisto en que los amigos se comparten tiempo y nos reunimos ahora mismo en vivo y en directo en punto de las 8 no, 9:30, precisamente para compartir opiniones, para compartir, claro que sí, lecturas. Es bueno poder compartir, por supuesto, y aprender. Gracias por todos los comentarios que están dejando. Muchas gracias por sus opiniones. También gracias por compartir este material con todos sus amigos, sus contactos. En fin, puede compartirlo, por supuesto, faltaba más, de eso se trata. Y Jesús Adrián Romero ha escrito este libro en el cual estamos nosotros haciendo énfasis, adornando tumbas, matando profetas, con el propósito de ver precisamente la necesidad, dice acá, él lo coloca como eslogan, de reinterpretar una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Ya hemos leído los primeros 12 capítulos, nos corresponde el capítulo 13 en esta noche, y bueno, si usted tiene algún comentario, opinión adicional, un libro, un tema que le gustaría que compartiéramos desde William en vivo, por supuesto lo vamos a tener en cuenta, así que haga sus sugerencias, faltaba más. El propósito de esto precisamente es llegar a donde usted está, con sus amigos, contactos relacionados y, por qué no, poder precisamente aprender de todo esto que estamos tratando de realizar. El capítulo 13, y decíamos los capítulos anteriores, los puede usted encontrar en YouTube, numeral hashtag William en vivo, todo pegado, todo junto, William en vivo, allí puede suscribirse y puede ponerse al día con los episodios que ya hemos leído anteriormente. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, entramos en el capítulo 13 del libro eh, de Jesús Adrián Romero, de la editorial Cate y Cumen, Adornando tumbas, matando profetas. El capítulo 13 se llama Jesús y el poder. Jesús y el poder. Y dice a continuación Jesús Adrián Romero: cuando pienso en Jesús, se me hace interesante compararlo con el espectro de la luz. El ojo humano solo puede ver algunos colores de ese espectro. Estos, los colores, son conocidos como colores naturales o el espectro de luz visible. Hay otros colores del espectro que no podemos percibir y estos se conocen como infrarrojos porque están por debajo del umbral de visión, y los que están por encima que es por del umbral de visión, que se llaman ultravioletas. Infrarrojos porque el color más abajo que el ser humano puede ver o percibir, el ojo humano, es el rojo. De ahí para abajo se llaman infrarrojos, repito, porque están por debajo, inferior al rojo. Y por encima el máximo color que nosotros, la gama de colores más alta, es el violeta. Y por encima ya se escapan a nuestra visión, se llaman, por encima de los violetas, es por eso que recibe el nombre de ultravioleta. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tenía aspectos que se podían ver y otros que eran invisibles completamente. Es decir, hay un Jesús que va más allá de nuestra propia percepción humana. La Biblia nos ofrece pistas acerca del Jesús que va más allá de esa percepción. Saulo de Tarso, por ejemplo, estuvo 3 días sin comer, sin beber y con escamas en sus ojos como resultado del encuentro que tuvo con Jesús, un Jesús resplandeciente cuando iba de camino hacia Damasco. ¿Recuerdan ustedes como un resplandor? Dice la Biblia que él vio un resplandor más fuerte que el sol del mediodía y lo tumbó de su cabalgadura y quedó ciego. Dice la Biblia que tuvo en sus ojos, tal sería el impacto de esa luz visible que vio, que sus lágrimas se cristalizaron y quedaron convertidas en forma como de escamas. Así quedó. En otra ocasión Jesús lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, a un monte y allí se transfigura, se transforma del verbo griego morfen. Delante de ellos se transforma y les muestra su luz, una luz que va más allá del espectro natural. ¿Recuerdan ustedes otra persona también que
tenía una luz muy brillante en su cara cuando bajó del Sinaí, era Moisés. Precisamente por eso, porque estaba tan en comunión con Dios que bajó del monte y dice la Biblia que los israelitas, los judíos de en esa época, así lo veían. Su rostro parecía como el sol, brillaba, emanaba tanta luz. Su rostro se vuelve tan resplandeciente que brilla como el sol, dice, y su ropa se veía tan blanca como la luz. Aunque Jesús seguía siendo hombre, es decir, su cuerpo seguía siendo humano, experimentamos una metamorfosis, una transformación, una transfiguración, un cambio de forma. Años después, estando desenterrado en la isla de Patmos, el apóstol Juan tiene una visión. Una experiencia que le permite ver a Jesús en todo su esplendor, una visión que tal vez lo hacía recordar aquel momento en el monte de la transfiguración. Por eso Jesús ya lo había preparado previamente en la transfiguración, cosa de que cuando Él se manifestara como lo hizo en esa visión, ya Él tenía una familiaridad y eso no lo iba a trastabillar. Jesús nos cuenta, dice, Juan el apóstol que escribe la carta o que escribe la revelación. Nosotros la revelación la conocemos como el Apocalipsis, correcto. El Apocalipsis nosotros lo tenemos como una historia de profecías y de truenos, relámpagos, centellas, el fin del mundo. No, el Apocalipsis lo conocemos así, pero Juan lo que nos cuenta en inglés, el libro se llama Revelation, revelación. Y dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Aquí podemos nosotros notar que el impacto de esa visión lo debilitó a tal punto que la energía de su cuerpo se fue y cae como muerto. Solo podemos nosotros especular, pero es evidente que un encuentro con Jesús debe ser una experiencia obviamente impactante, con ese Jesús. Acerca de Jesús, cuya luz va más allá del espectro natural, Juan concluye y dice lo siguiente: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina por completo. ¿Quién es este? Bueno, por mucho tiempo los discípulos convinieron con el Jesús, vivieron y convivieron con el Jesús dentro del espectro natural. El amigo entonces era Jesús el amigo, Jesús el hermano, Jesús el hombre que contaba historias interesantes, que partía el pan con ellos, pero en una ocasión sucedió algo que los llenó de temor y de asombro. Jesús había subido a la barca con sus discípulos para cruzar al otro lado del mar de Galilea, pero se quedó dormido. Después de un rato se vino una tempestad tan fuerte que dice que el barco prácticamente se hundía y obviamente sus vidas corrían peligro. Los discípulos entonces fueron corriendo y despertaron a Jesús diciéndole que estaban a punto de morir. Él simplemente, muy tranquilo, se levanta y reprende el viento y las olas, la tormenta, la lluvia, pasó, se calmó. Fue en ese momento que se llenaron de temor, se llenaron de asombro. Se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aunque habían compartido mucho tiempo con él, en ese momento se preguntaban, ¿quién es ese? ¿Quién es este? Y la pregunta era, no lo conocemos. Realmente lo que ellos estaban diciendo con esa palabra, ¿quién es este? Es que no sabemos con quién estamos aún comiendo, con quién estamos aún durmiendo. Los discípulos acababan de tener un encuentro con el Jesús que está fuera del espectro humano, que a veces muchos de nosotros precisamente no podemos percibir, no podemos ver, no podemos entender. Lo habían visto sanar enfermos, pero la acción que acababan de ver, Jesús tiene el control aún de los fenómenos naturales y eso los llenó de temor. Pero Jesús se revela, se muestra a ellos. Hay un Jesús dentro del espectro que sí podemos ver. El Jesús
que Él quiere que nosotros conozcamos, el Jesús que Él quiere que nosotros veamos, un Jesús que está dentro de ese espectro de visión. El apóstol Pablo en Filipenses, usando la misma palabra morfen, de transformación, nos habla de otra metamorfosis. Ocurre cuando Jesús se transforma en hombre y después en siervo. Este es el Jesús que acercó lo lejano, hizo simple lo complicado, lo complejo, y construyó un puente entre nuestra naturaleza finita y la naturaleza infinita de Dios. Este Jesús que cambió nuestra colonia, nuestro barrio, que se hizo hombre y se hizo como uno de nosotros. Este Jesús trata, o por lo menos así parece ser en las páginas de los evangelios, de alejarse completamente de la fama, del poder. Se distancia del Jesús que va más allá del espectro. Por supuesto que demostró su poder haciendo milagros, pues la Biblia registra más de 30 milagros, pero cuando los hace, les dice a las personas, no se lo digan a nadie. No cuenten lo que el Señor ha hecho por usted. Y algunos de esos prodigios los hizo solo en presencia del que estaba siendo sanado, de su familia y 3 de sus discípulos más cercanos. La lógica nos dice que si Jesús está buscando seguidores y quiere convencer al mundo de que Él es el Mesías, pues hombre, debería haberse promovido un poco más, pero Él no lo hace. Cuando Pedro, en Cesarea de Filipo, después de que Jesús les pregunta ¿quién creen ellos que Él es?, Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El maestro le da a entender que acaba de decir una verdad revelada por Dios, pero luego le dice a sus discípulos que no les digan a nadie que Él era el Cristo. Jesús se negó a las peticiones de hacer milagros y demostrar su poder para que creyeran que Él era el Mesías. Una y otra vez nos dice con su actitud, no utilizaré los dones y el poder para atraer la gente y buscar fama. Lo interesante de todo esto es que cuando Jesús hacía milagros, la gente lo interpretaba como magia, como poder del diablo incluso. Miremos un pasaje precisamente como ejemplo, y es el del rico y Lázaro. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos lleva a entender cómo el poder y los milagros no hacen la diferencia. Lo repito, Jesús nos lleva a entender en esta parábola del rico y de Lázaro, nos lleva a entender cómo el poder y los milagros no hacen la diferencia. Lázaro era un leproso que se sentaba todos los días a las puertas del palacio de un hombre rico. Cuenta la historia. La parábola hace énfasis en la condición deplorable de este hombre, diciendo que los perros venían y lamían sus llagas. Después de mucho tiempo de vivir en esa condición, Lázaro muere, pero es llevado por los ángeles, dice la Escritura, al seno de Abraham. El rico también muere, es sepultado y en el Hades alza sus ojos al cielo y ve al, entre comillas, pobre Lázaro, pero en cambio en el seno de Abraham. El rico está en una condición tan terrible que le pide a Abraham que por favor le envíe a Lázaro para que moje su dedo en agua y venga y refresque su lengua porque está angustiado en medio de las llamas. Cuando Abraham le dice que eso no es posible y que hay un gran abismo entre ellos que no puede cruzar, el rico pide algo adicional entonces y se resigna y simplemente le dice y le suplica, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas ellos ya les advirtieron, pueden leer lo que ellos escribieron. Pero el hombre rico no se resigna y continúa insistiéndole al padre Abraham. No, padre Abraham, le dice, pero si les envía a alguien de entre los muertos,
ellos entonces se arrepentirán de sus pecados y se volverán a Dios. Jesús dice en los labios de Abraham a través de esta parábola: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, mucho menos se van a convencer aunque alguien resucite o se levante de entre los muertos. Hablemos de fe y de milagros. Jesús reconoció desde un principio que el entusiasmo que generan los milagros no se transformaba fácilmente en fe que cambia vidas. Los milagros no, para nada, se transforman fácilmente en fe y tampoco cambian vidas. Algunos de los pueblos sobre los que Jesús pronunció ayes fueron en los que Jesús hizo más milagros. Paradójicamente, en la actualidad los prodigios siguen sin traducirse en fe. Hay muchas personas que reciben milagros, pero eso no produce fe. Lo sobrenatural no siempre lleva a creer. Jesús se aleja de lo sobrenatural, pero los cristianos occidentales, nosotros, lo interpretamos al revés. Nos encanta el Jesús que está más allá del espectro natural, el sobrenatural. Tenemos una verdadera obsesión con los milagros. De la misma manera que los fariseos le decían a Jesús: danos otra señal, haz otro milagro. De esa manera ellos le reclamaban más demostraciones de que Él era el Mesías. Nosotros también, ¿cuántas veces buscamos más manifestaciones del poder? Pero Jesús simplemente dice: la generación mala y adúltera es la que reclama milagros, es la que reclama señales. Jesús no quiere ser el mago que cumple todos nuestros deseos, ni el Superman, ni el genio de la lámpara de Aladino, que nos rescata de todos los problemas o simplemente nos concede los deseos que caprichosamente tengamos. Alguien dijo que los milagros, más que crear intimidad con Dios, generan distancia. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Recordaremos, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel en el desierto, cuando salía de Egipto hacia Canaán, y por 40 años vieron milagros tras milagro tras milagro, y unos milagros espectaculares, pero terminaron pereciendo, muriendo allí mismo, por su incredulidad. ¿Quién lo dijera? Paradójico. Incredulidad en medio de un desfile de milagros, de un derroche de señales. Jesús quiere hacernos entender que hay cosas más importantes que lo sobrenatural. Otro ejemplo es los 70. ¿Recuerdan ustedes los discípulos que Jesús envió de dos en dos? 70. Cuando los 70 que Jesús había enviado a anunciar el reino de Dios regresaban alegres porque se dan cuenta que los demonios se les sujetaban, les dice Jesús: miren, me gusta la forma en que empieza Jesús esta oración y dice: miren, o pongan atención, pónganle cuidado, abran los ojos. Miren, les he dado poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense, en cambio, de que sus nombres están escritos en el cielo. No se alegren por los milagros que usted hace. No se alegren por todo eso, dice. Alégrense, en cambio, de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Cuando nos queremos ir por la tangente, como se dice, y enfocarnos en el poder, Jesús nos recuerda lo que es importante. La vida es lo importante. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando lo vienen a aprender con espadas y palos, y Pedro trata de defenderlo con otra espada, le dice: ¿crees que no puedo llamar a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Jesús no usa el poder ni para defenderse. En vez de hacer poderosas demostraciones sobrenaturales,
En cambio, nos invita a que seamos mansos y humildes de corazón como Él. A nosotros nos gustan mucho los títulos, las posiciones, pero parece ser que a Jesús en cambio no. Esto lo podemos ver claramente cuando la multitud lo quiere nombrar rey y Él en cambio se escurre, sale escurridizo, sale huyendo. Aprendamos, amigos, del Jesús que se rehúsa a seguir la manera del mundo y nos dice que entre nosotros no sea así, invitándonos a que sigamos su ejemplo, poniendo en cambio la otra mejilla, caminando la segunda milla, dando la capa, dando la camisa, dando la chaqueta, dando la chamarra a la persona que lo busca, incluso la túnica. Sí, sacándonos el bocado de nuestra boca para compartirlo con el que padece necesidad. Él nos pide que aprendamos de su cotidianeidad, que siendo el creador de las galaxias, del universo, de todo cuanto existe, pone atención, en cambio, a las aves del cielo, a los lirios del campo, al sembrador que salió a sembrar, al pescador que llenó sus redes de peces. Que aprendamos del siervo sufriente que profetizó Isaías, aquel que creció como vástago, tierno, y como raíz en tierra seca, sin parecer, sin hermosura. Que imitemos su demostración de, entre comillas, debilidad, más que su demostración de poder. Tal vez el cimiento de una verdadera iglesia debería ser, ¿qué cosa? La debilidad y no la fuerza. Después de todo, somos seguidores de un Cristo crucificado. Es en nuestra debilidad que se fortalece su poder. Es en nuestra debilidad que también nos hacemos fuertes. Las paradojas de la vida cristiana nos enseñan que somos fuertes cuando somos débiles, que somos los primeros cuando somos los postreros, los últimos, que debemos morir para vivir. De los héroes de la fe, el libro de Hebreos dice, su debilidad se convirtió en fortaleza, correcto. ¿Qué es lo que realmente importa? Realmente importa que aprendamos de ese Jesús que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, antes que sanarlo físicamente, porque sabe que nuestra necesidad más grande no es un milagro, no es la demostración de poder, sino el perdón de nuestros pecados. Jesús consideraba como inferiores los milagros físicos frente a aquellos que tenían que ver con restaurar la humanidad, la dignidad de una persona. Eso es lo que realmente importa. Realmente importa, o lo que realmente interesa, es que también aprendamos que este Jesús, que en vez de actuar con poder y juicio como lo anunció Juan el Bautista, actúa con misericordia, con amor, con paciencia, con caridad, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que realmente importa es que aprendamos de este Jesús, quien, pudiendo establecer su reino por la fuerza y de una manera espectacular y estrambótica, con sus legiones de ángeles, Él en cambio nos dice que este reino es como una semilla de mostaza. Lo que realmente importa es cómo nos hace falta aprender de ese Jesús que después de su resurrección no hace una aparición espectacular en el templo o en algún lugar público en Jerusalén. No entra por segunda vez a Jerusalén triunfante, no. Decide presentarse de una manera tan común que es confundido con un hortelano por las mujeres allí cuando él se aparece a sus discípulos. Que aprendamos de este Jesús, quien después de la resurrección se encuentra con los caminantes de Emaús y anda con ellos, pero lo confunden con un forastero que no sabe qué es lo último que ha ocurrido en Jerusalén. Lo desconocen. Aprendamos de este Jesús que se pone como una piedra angular en los cimientos, no como pináculo en el templo donde lo lleva Satanás. Lo que realmente importa, además, es que imitemos al Jesús
de Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se desnudó de su poder, tomando forma de esclavo, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aun estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Finalmente, lo que realmente importa y que nos lleve a un ministerio y a una vida espiritual más real. Ese Jesús más nos quiere enseñar que nos quiere llevar a un ministerio y a una vida espiritual genuina, más aterrizada, más en contacto con la humanidad, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y con nuestra debilidad, con nosotros mismos, reconociendo nuestra profunda necesidad de gracia en todo momento de la vida. Y por supuesto que dependemos solo, completa y totalmente, absolutamente de Dios, no de nuestra situación, condición económica, intelectual, emocional, no, que nuestra dependencia radical de Dios, conscientes de que en el momento que nos sentimos fuertes o firmes, también dice la Escritura, mire que no caiga. Cuando nos sentamos así, fuertes o firmes, estamos en peligro de caer de nuevo. Jesús y el poder. Capítulo 13 del libro Adornando tumbas, matando profetas, de Jesús Adrián Romero. Y con matando profetas, básicamente lo que él está tratando de decir, el autor, Jesús Adrián Romero, es que hay que desaprender para volver a aprender el verdadero significado que Jesús nos quiso y nos dio a conocer, para que lo entendamos a Él, para que siguiendo su ejemplo, sigamos sus pisadas. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su dedicación, muchas gracias por ver este material que estamos compartiendo y recuerde, puede compartirlo completa totalmente con todos sus amigos, seguidores, contactos, en fin. Escríbame, por favor, sus comentarios, inquietudes, etcétera. Y bueno, sí, para no perderse también los videos anteriores, allí están en Facebook, también en YouTube. Recuerde, #numeral William en vivo, todo junto, todo pegado. Usted digita numeral William en vivo y ahí aparece en YouTube para que se suscriba. Y por supuesto active las notificaciones para que no se pierda estas emisiones en vivo. Muchas gracias. Un servidor mañana 9:30 en punto de la noche. Una vez más, William en vivo. Gracias. Bendiciones.